Así amaneció, junto a usted, siempre. Comenzamos nuestra entrevista de este bloque con Victoria Eugenia Henao. Ella es la viuda de Pablo Escobar. Y cuando uno escucha ese nombre, se le viene a su memoria pues un dolor y un caos, una guerra en la que perdió muchísima gente. ¿Qué ha pasado con ella? ¿Cuál ha sido su intención detrás de escribir su libro? ¿Cuál ha sido su experiencia? Pues Victoria, por primera vez en el Ecuador, le ha permitido un medio de comunicación charlar sobre este tema. Y Victoria ya está con nosotros. Buenos días, gracias por estar en Así Amaneció, Victoria. Buenos días, María José. Es un gusto para mí poder hablar con ustedes y con la audiencia. Así que muchas gracias por la posibilidad. Victoria, quisiera comenzar esta charla pública, porque esto pues nos escuchan varias ciudades del Ecuador, haciendo referencia a las veces que usted le ha pedido perdón a Colombia, al dolor causado a través de la guerra. Yo mismo la he escuchado, como usted se ha referido a eso, pero después del perdón, tantas veces pedido por usted, Victoria, ¿usted ha logrado paz? Yo vengo haciendo un trabajo de todos los días desde hace casi 3 décadas con todo este horror que vivió Colombia como país y todas las secuelas de toda esta guerra. No es fácil, María Josefa, es lograr paz, pero trabajo en tener un equilibrio en el día a día. Victoria, el amor dicen que es capaz de convertir a los seres humanos en personas ciegas. ¿Usted siente que tal vez apenas tenía menos de 15 años y sabiendo que Pablo Escobar era el único chico que tenía una moto en su barrio y que usted tenía altas sospechas de saber cómo lo ha ido eh, consiguiendo esos bienes que solamente él tenía a su edad y en el barrio en que vivían, usted quiso permanentemente permanecer ciega frente a todas las cosas que él hizo en ese momento y siguió haciendo hasta el día que murió? Realmente, María Josefa, hay que poner las cosas en contexto. Yo creo que me estás haciendo como varias preguntas en diferentes tiempos. Que tenemos poco tiempo y Sí, quisiera pasar pero del tema del pasado al presente y al futuro luego, Victoria. Entonces, sí, ese es el ánimo. lo que lo que le quiero explicar a la audiencia también es que a los 12 años tú no tienes ninguna imaginación de qué puede estar haciendo una persona. Pablo fue una persona que fue un líder barrial en el barrio La Paz. Era un vecino como todos y yo no tenía la habilidad ni la capacidad de hacer el análisis que tú me estás diciendo. Casi. Y luego, Pablo, pasaron los años y fue una persona política y empresaria aceptada por una sociedad que al ser aceptada, pues así lo reconocía yo también. Entonces, a partir de la muerte del ministro de Justicia, Lara Bonilla, fue un antes y un después para Colombia y para nosotros como familia. Entonces, según usted, ese punto marcó la caída de la venda de sus ojos. No, antes no tuvo ninguna sospecha de lo que hacía, por qué lo hacía y para qué hacía toda la actividad liderada por Pablo Escobar. Pablo en mi vida cumplió un rol de padre y esposo dentro de mi casa. Yo viví en una cultura paisa machista, donde a las mujeres no se les permite preguntar
ni opinar. Entonces mi rol era muy de casa y Pablo salía a trabajar independientemente de mi casa. Yo veía lo que veía el pueblo colombiano, que era un empresario y que era un político. O sea, usted nunca prestó atención a lo que decía las fuerzas públicas, los cuestionamientos, el terror, el miedo. ¿Usted no lo percibió así nunca? No, yo lo que te estoy diciendo es que o sea, a partir de la muerte del ministro Lara Bonilla se recrudeció toda esta historia y se volvió muy compleja. Pero antes, Colombia aceptó a Pablo Escobar como un político y como un empresario. Así lo veía yo, que era una mujer joven, adolescente, que estaba esperando su segundo hijo. Victoria, ¿usted alguna vez sintió miedo conviviendo con Pablo Escobar? Muchísimas veces, o sea, los últimos años fueron una tragedia de largos encierros con mis hijos por todo este tema que nos perseguía el Estado colombiano, nos perseguían los enemigos de Pablo. Y bueno, él siempre con sus historias me pedía que por favor me guardara con mis hijos un tiempo para protegerlos, pero nunca me hablaba de la claridad y la dimensión de las locuras que estaban pasando detrás de todo esto. O sea, yo vine a entender la dimensión y la gravedad de todos estos hechos a partir de escribir mis memorias y de la investigación que yo hice para mi libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. Usted, y créame, Victoria, que no le quiero, no quiero ser irrespetuosa con esta pregunta, pero tengo que hacérsela. Victoria, ¿usted cree que la gente le cree eso? Yo no sé si la gente me crea, lo más importante es que yo lo diga con respeto y con convicción de lo que a mí me pasó, porque nadie, ninguna persona en el mundo puede saber lo que yo viví y lo que yo sentí al lado de Pablo Escobar, cuáles fueron mis encierros y las conversaciones que yo tenía con él, cómo él me convencía para decirme que por ningún motivo él iba a dejar su hogar. Yo me ¿Qué le quise separar decía? muchas Cuando usted le veces, decía, Victoria, cuando usted le decía a Pablo Escobar, me quiero separar de ti, ¿qué le decía a él? que por ningún motivo él iba a perder su hogar, por ninguna razón. En ese momento yo sentía que estaba comprometida con su hogar. Hoy, después del trabajo que vengo haciendo con neurocientíficos especialistas en estrés postraumático, cuando escucho esas palabras, mi cuerpo se estremece porque siento que es un mandato y que es una orden más allá de una relación de hogar. Para ir saliendo del pasado y también coincidir con el hecho que usted tuvo que realizar para salir de Colombia, quisiera que nos cuente cuánto se le estremeció el cuerpo cuando se sentó con todos los capos y narcotraficantes de Colombia, a quienes se les devolvió toda la fortuna que Pablo Escobar se les había cogido. ¿Cómo fue esa experiencia y cuánto tiempo demoró? Esa experiencia demoró 365 días, mi primer año de viudez. eh, es como, a veces no hay como palabras para expresar ese proceso tan fuerte que tuve que vivir. Jamás imaginé que me iba a tocar vivir esta historia y donde estaba en juego nuestra vida, la vida de toda una familia, la vida de mi hijo y la vida y la tranquilidad y la paz de todo un país. Así que el amor por mis hijos develó fuerzas que yo no sabía que tenía y le puse todo el compromiso para que esto terminara de la mejor manera y así fue. Bueno, como yo te expliqué, el Estado colombiano se quedó con gran parte de las propiedades de Pablo Escobar y la otra parte se quedaron los enemigos de él. De alguna manera lo hizo
para salvarle la vida a sus hijos, la suya, para que no los maten. Sí, para que no nos maten y también para que haya paz en Colombia, para que no siguiera una guerra sin ningún sentido, generando más violencia. Entonces también fue ese compromiso, una paz por el país, para que todo se terminara ahí. Su suegra participó en ese proceso de arreglar las cuentas con el resto de narcotraficantes para también colaborar con el hecho de salvar la vida suya, de ella, de sus nietos. Yo fui la vocera de la familia en general, pedí por la vida de todos y ese fue mi compromiso. Así que bueno, han pasado ya 25 años y gracias a Dios estamos todavía con vida. Vamos después de esto, y seguramente vamos a regresar en algún momento, Victoria, pero quisiera irme pasando ya a su vida en Buenos Aires. Me imagino yo que el entrar a un país con otro nombre, sus hijos también tuvieron que cambiarse de nombre y tampoco le fue bien desde el principio, porque tuvo que estar detenida, estuvo presa por 2 años, porque fue víctima de alguna manera de algún estafador. ¿Qué experiencias vivió esta vez en una cárcel distinta, en una cárcel que ya no tenía el nombre de Pablo Escobar? Realmente yo creo que sí tenía el nombre porque por lo general si a ti te están estafando, la justicia te protege. Y yo siento que yo sigo siendo perseguida por la historia de Pablo Escobar. Desafortunadamente, como las mujeres no tenemos voz ni voto en el mundo, yo me siento perseguida realmente por ser mujer. Y bueno, descubrí a través de toda esta historia con estos especialistas que había sido objeto de violencia de género y considero que sigo siendo objeto porque este contador me estafó justamente por ser mujer, porque no tenía cómo pedir ayuda. Así que bueno, afortunadamente terminó muy bien en la Corte Suprema de Justicia, que me dio la libertad definitiva y me pidió excusas por todo el cuestionamiento que me habían hecho. Un contador que le, le estafó con el dinero mucho o poco que tenía o que tiene, porque de lo que usted ha declarado, usted no tiene ninguna fortuna escondida y usted sobrevive y vive de su trabajo al que se levanta todos los días a realizar. Exactamente. No, no era ninguna fortuna. Los medios, como siempre, todo lo dimensionan, que no, o sea, en mi caso, en ese momento de la detención, hablaron de que yo tenía 900 millones de dólares. Entonces, bueno, ante esas cifras no tenés mucho que decir. Y bueno, la justicia argentina se tomó 8 años buscando los 900 millones de dólares que nunca aparecieron. Víctor, ahora vámonos por adentro. Usted nos ha contado que está haciendo y que ha venido a través de los años haciendo una especie de terapia interna, mental, espiritual. ¿Cómo ha sido esa experiencia y hacia dónde la ha llevado ahora? ¿Cómo vive desde esa experiencia el presente? Con una historia que no creo que va a poder olvidar y que la gente tampoco la va a ayudar a que se olvide. Yo sé que el fantasma de Pablo a mí no me va a dejar en paz hasta el último día de mi existencia. Yo estoy comprometida con trabajar en el día a día para resignificar esta historia, para pedirle perdón a Colombia y a sus víctimas todas las veces que sea necesario, desde lo más profundo de mi corazón, porque he aprendido que el perdón es un valor trascendental para que las sociedades podamos avanzar, para que no nos quedemos en el resentimiento y para aprender de historias
que Colombia no quiere volver a recordar, para que la juventud pueda reflexionar y saber la vida efímera que es este mundo y puedan nunca meterse en estos espacios tan complejos. Así Victoria, que ¿usted lo ha perdonado a Pablo Escobar? sí, yo he hecho un gran trabajo en este último tiempo. Estoy formándome como consteladora familiar y con mis maestros estoy aprendiendo que a todas las personas del sistema hay que incluirlas, hay que perdonarlas por sus cegueras, por sus equivocaciones. Entonces, aprendí a eso porque yo también me tengo que sanar en la medida que yo no guarde resentimiento, porque el resentimiento es la actitud del esclavo y te enferma de cáncer también. Entonces, estoy trabajando para eso. Yo creo que los estados en el mundo vuelven a renacer a partir del perdón. ¿Y cómo proyecta su vida? ¿Usted quiere transformar esta experiencia para ayudar a otras mujeres, especialmente víctimas de violencia de género? Sí, yo me quiero enfocar en ese tema, María Josefa. Yo estoy trabajando en mi segundo libro sobre violencia de género. Las mujeres, a partir de mis memorias, me vienen buscando todo el tiempo, pidiéndome ayuda, cómo se sale, cómo podemos reinventarnos. Y bueno, estoy trabajando para eso, porque si yo pude recuperar mi voz después de 25 años de silencio y me pude resignificar como madre, como mujer y como ser humano, quiero compartir esas experiencias de vida y contarle a las mujeres que se puede a pesar de cualquier circunstancia. Como madre, Victoria, como madre, ¿cómo se siente ahora? ¿Cómo es su relación con sus hijos ahora y cómo están ellos? Bueno, Sebastián Marroquín, mi hijo, como usted conoce, él hace más de 10 años viene haciendo un trabajo muy grande por la paz en el mundo. Ha sido nombrado el año pasado en México embajador de la paz. Ha trabajado con más de 500.000 jóvenes, mostrándoles que en la vida de su padre no es un ejemplo a seguir para que ellos no repitan esa historia, para que conozcan la realidad y busquen un futuro y un horizonte más prometedor para ellos. Así que mi hijo ha sido un ejemplo, fue mi mentor para que yo tuviera la fuerza de contar mi historia a corazón abierto. Bueno, de mi hija Manuela, ella es una profesional, es una persona que quiere vivir totalmente distante de este mundo público y se lo respeto, pero tengo muy buena relación con ella. Y bueno, acompaño a mis hijos en el día a día, en la cotidianidad, y le doy gracias a Dios todos los días por permitirme tenerlos aún vivos. Y en esa cotidianidad que tiene con sus hijos y el profundo respeto para Manuela de no atraerla a un mundo público que ya usted, pues, después de su libro se va incorporando con la labor de su hijo Pablo, ¿qué opina de todas estas producciones y de novelas donde de alguna manera los héroes se representan antivalores, novela tras novela, serie tras serie, dejando ver lo bien, entre comillas, que puede pasarse cuando se lidera una banda terrible de delincuencia? Bueno, mi hijo en su libro Pablo Escobar Infragante escribió las 40 imprecisiones de las series y bueno, ha sido un crítico de ellas justamente para que los jóvenes puedan conocer la verdad de esta historia y el precio que se paga por la ceguera de no mirar lo que realmente pasa. Victoria, ¿qué le puede decir usted a las mujeres que en este momento la están escuchando, que viven de alguna manera sometidas a personajes eh, que trabajan muy distante de la ley y de la paz, que tienen miedo,
A veces, pues disfrutan el dinero que esas actividades ilegítimas pueden proporcionarle. ¿Qué pasa después? Quisiera que le comente a esas mujeres qué pasa después cuando el tiempo pasa y la vida le pasa factura. Bueno, desde mi experiencia te das cuenta que fue una vida muy efímera, que no tiene sentido, que yo llevo 25 años alejada del mundo pagando un precio muy alto por esta historia. Mis hijos también han sido discriminados y siguen siendo en el día a día, en sus estudios, en sus trabajos, en sus colegios. Eh, bueno, que tenemos que ver la historia, apropiarnos de ella para no volver a repetir los errores que cometimos nosotros en el pasado, para que nuestros hijos tengan una vida más en paz y más amable. Entonces, ¿de dónde estas mujeres que la están escuchando ahora deben de agarrar las fuerzas para poder liberarse e iniciar una vida distinta? Bueno, hay fundaciones en el mundo para la mujer, los estados están tomando más conciencia de poderlas apoyar. Aquí en Argentina hay refugios para proteger a las mujeres por un tiempo y a sus hijos y poderlas sacar del caos de este tipo de relaciones. Es un tema muy traumático que tiene, bueno, psicólogos, eh, asesores, neurocientíficos, especialistas que acompañan a estos procesos y que bueno, desde la experiencia, conversando, o sea, lo más importante es atreverse a pedir ayuda y no quedarse silenciada como me tuve que quedar yo durante décadas. Y ese silencio lo rompe nuevamente con un segundo libro que quiere escribir. ¿Y qué es lo que quiere contar en ese segundo libro? ¿Qué le faltó en el primero? Bueno, quiero contar, acompañado, como te digo, por estos especialistas, las situaciones traumáticas que los seres humanos vivimos y que no nos damos cuenta y que no les ponemos nombre. Entonces, yo confundí el tema de ser objeto de violencia de género con ser responsable, cumplir con los deberes de ama de casa y esposa, que fue lo que nos enseñaron nuestros padres con los mandatos de la iglesia, con que había que cumplir con ser buena esposa. Entonces es empezar a mirar realmente cuál es la vida, cuáles son nuestros compromisos de nosotros como mujeres, como esposas y como madres. Es poder entender esa situación y poder el darse cuenta de cuando tú estás en una relación tóxica y cuando no. Hablando de sacar a la luz, de cómo usted pues termina con una frase de Napoleón, el hecho de la importancia de conocer la historia, porque podemos repetirla, si no la conocemos, si la entendemos y la procesamos. Y quisiera que me diga cómo usted pudo procesar el hecho y si quiere lo comenta rápidamente aquí para que nuestros oyentes lo tengan claro, cómo usted pudo procesar, como le decía, aquel secreto que guardó por tantos años. Gracias a los especialistas neurocientíficos, realmente había sido un secreto tan guardado que yo ya lo había olvidado supuestamente en mi memoria y con las terapias que estuve haciendo con ellos apareció otra vez ese dolor, ese aborto del que yo había tenido a los 14 años y que Pablo se tomó todos los atributos sin consultarme, sin decirme los riesgos que yo podía correr. Y bueno, yo con el miedo de la equivocación que había tenido y que mis padres tomaran decisiones de castigo conmigo por esa situación, bueno, permití que todas esas cosas pasaran desde el miedo. Tenía 14 años, no tenía la capacidad ni la habilidad para defenderme ni para pedir ayuda. Entonces,
de esos aprendizajes, de lo que los seres humanos vivimos y los otros podemos leer y profundizar, es donde yo los invito a que podamos aprender las mujeres y nuestros hijos. Uno como mujer también es nuera y tiene una familia política. ¿Usted tiene alguna relación con los consanguíneos, la familia de Pablo Escobar? No, no tengo una relación con ellos. Hola, ¿aló? Perdón, perdón. Ya, sí. Desde que Pablo murió, la relación de nosotros se terminó ahí. No tenemos una relación de ningún tipo de comunicación hasta el momento. ¿Usted alguna vez ha vuelto a Colombia? Sí, yo he regresado a Colombia en varias oportunidades por la muerte de mi madre. Regresé después de 12 años de estar viviendo en Argentina y he regresado en algunas ocasiones. ¿Y usted en esas visitas a Colombia ha percibido si todavía tiene enemigos? Digo, por Pablo Escobar. A mí me genera mucha angustia, mucho dolor llegar a Colombia. Hay muchos recuerdos en las calles, siento mucho olor a violencia todavía y bueno, sí, me genera el miedo de lo que todas estas secuelas de una guerra puede dejar. Pero es solamente miedo, no ha recibido amenazas nuevas ni nada por el estilo. Se puede decir que particularmente no tiene usted enemigos. Sí, se podría decir. Mm. Pablo Escobar es una marca, digo yo, todas estas series y estas producciones que hacen alrededor de él y genera dinero. eh, ¿Cómo está funcionando eso? ¿A quién le dan ese dinero? O sea, las personas que han hecho estas series y estas series de televisión tienen sus productoras y le generan dinero a ellos. Nosotros como familia nunca fuimos tenidos en cuenta ni nos consultaron absolutamente nada, así que Ni la cada... familia de él tampoco, ni sus hermanos, ni sus primos, ni nadie. No, no, no. Entonces no tenemos nada que ver, o sea, son estas productoras quienes reciben sus dineros y acerca de esas series. Victoria, ¿cuál es su próximo reto? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿A qué tipo de vida quiere llegar? Después de tantos años de silencio que ahora está empezando a hablar y a compartir sus experiencias con el mundo. Bueno, yo quiero contribuir con este espacio que te digo para la mujer y para los seres humanos en general. Quiero seguir trabajando como coach, empoderando y resignificando la vida de cada ser humano que tenga la necesidad de reinventarse. Aquí estoy yo abierta para eso, para tener conversaciones. Y bueno, para que me escuchen en este espacio donde próximamente estaremos charlando a nivel de Latinoamérica. Si usted pudiera elegir, no sé si las ha visto, no sé si usted alguna vez ha visto tantas series o tanta producción alrededor de quien fuera su esposo, pero como para que el público que todavía no tiene acceso al libro, que todavía no tiene acceso a una conversación directa con usted, de todas los documentales o series, ¿cuál es, según usted, la que deja ver toda esa experiencia que usted vivió, toda la realidad, toda la verdadera historia? Bueno, yo diría que el documental que hizo mi hijo, Pecados de mi padre, está hecho con toda la sinceridad. Están, bueno, los hijos del ministro Lara Bonilla, que iba a ser presidente Luis Carlos Galán. O sea, es un documental hecho con responsabilidad y con respeto hacia las víctimas de Colombia y muestra muy claramente toda esta historia y toda esta locura.
Yo también acabo de hacer un documental eh, que se llama Tata, la vida de Pablo Escobar en Discovery Channel. Sale cada tanto y ahí cuento lo que viví y lo que sentí al lado de Pablo Escobar. Y ya que usted usa la palabra vida, ¿usted cree que Pablo Escobar estuviera vivo si se hubiera entregado a la justicia estadounidense? Mire, por ejemplo, a Carlos Leder, vivo y coleando en Alemania. Yo no creo que Pablo, tú sabes que su frase era, prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos, así que él estaba seguro que se tenía que quitar la vida y así lo hizo. Y si Pablo Escobar estuviera vivo en este momento, te garantizo que yo y mis hijos no estaríamos vivos. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar vivo siempre era un desafío, era una problemática para todos. Él por eso se quitó la vida, para Pero, dejarnos a pero no es nosotros. porque él los iba a eliminar a ustedes, sino usted dice que no estarían vivos porque los enemigos de Pablo Escobar los hubieran matado. Absolutamente. Victoria, finalmente, ¿usted lo amó a Pablo Escobar hasta el último día de su vida? Yo a Pablo lo idealicé muchísimos años como el esposo y padre de mis hijos. Lo amé como la adolescente, aposté a mi relación, a tener mis hijos. Y desde ese lugar, o sea, mis hijos nacieron desde el amor. Y a pesar de la historia tan dolorosa, esa es mi realidad. Hoy siento una gran nostalgia y una gran tristeza del personaje que me fui encontrando a través de todas estas terapias de estrés postraumático que vengo realizando. Victoria, para terminar esta charla, quisiera un mensaje de su parte a aquellos jóvenes que se sienten felices cuando ven estas series de televisión que ensalzan a personajes que tienen el control sobre dinero, sobre las personas, porque cometen actos delincuenciales. ¿Qué le diría usted como madre y como mujer a esos jóvenes? Yo a los jóvenes les diría que tomen conciencia, que miren la historia, miren el costo que se pagó en vidas y el costo que sigue pagando esta familia fuera de su país hace 25 años, exiliados, donde es una vida muy efímera, donde el dinero no tiene ningún sentido, pasa por la vida de alguien, la destroza y la libertad vale oro. O sea, no, el dinero no cubre ningún espacio de un día de libertad. Así que abracen la libertad, que abracen la vida, que descubran sus talentos para que tengan una vida plena, que tengan un hogar en paz y que puedan caminar por las calles de cada uno de sus países. Victoria, se nos acabó el tiempo de esta charla. No sé si usted quisiera decir alguna última frase, algún último mensaje para terminar esta conversación. Por nuestra parte, le agradecemos que Así Amaneció haya sido el primer espacio noticiero de opinión en el Ecuador para charlar con usted, pero quisiera saber si quisiera, a través de un mensaje o algunas palabras suyas, terminar esta conversación. Quiero decirle a los oyentes que gracias por escucharme, que me levanto todos los días como mujer para volverme a elegir, que trabajo en el día a día, en reinventarme, en resignificar toda esta historia y todo este dolor para que no se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo. Así que gracias por escucharme. Muy buena suerte en su proceso interno, Victoria, y que Dios nos bendiga a todos.
Gracias María por José, acompañarnos. muchas gracias a ti y a todos los oyentes y bueno, eh, los esperamos el 30 de septiembre para que nos acompañen en una charla online y podamos conversar y me puedan preguntar ampliamente todas las dudas que tengan sobre mi vida. Gracias, gracias, Victoria. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Gracias. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Hemos conversado con Victoria Eugenia. Ella es la viuda de Pablo Escobar y nos ha dejado saber cuál ha sido su experiencia, su sensación y sobre todo que está dispuesta a pedir perdón todas las veces que sea necesario para poder marcar un nuevo inicio en el mundo, no solamente en Colombia, y que a través del perdón nunca más exista una guerra tan dolorosa como la que Pablo Escobar inició y terminó.